antiguamente todo este capítulo en el nombre del Señor. Ojalá los que no tengan Biblia puedan leer también, los hermanos que no tienen pueden acercarse a algunos que tengan, o el hermano que vea que un amigo no tiene Biblia, acérquese a leer la Biblia para que también comparta lo que tiene. Amén. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén, amén. Primera Timoteo capítulo 4. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apóstoles tratarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y es cierto, Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Es tu manda y enseña. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Persiste en ello, pues salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Amén, amén. Siéntese dando gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, vamos a hablar esta mañana acerca de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿Cuál es la verdadera doctrina? Los diferentes tipos de doctrina y cómo debemos guardar la doctrina. Amén. Porque el problema actual no es que nos tiren piedras, no es que nos persigan, no es que nos metan presos. Eso pasó en un tiempo, pero ya los tiempos han cambiado. Por eso los tiempos cambian. Ahora nos aplauden, nos invitan a las conferencias, nos escuchan. Tenemos internet, tenemos tantos medios donde todo el mundo tiene derecho a expresarse, derecho a hablar, derecho a opinar. Y el problema precisamente es ese, que hay muchos vientos de doctrinas, muchas corrientes doctrinales, y hay mucha gente que se está perdiendo por eso, porque están confundidos, glorias. Y algunos de nosotros también, por no tener clara la doctrina, tambalean. Pero hermano, queremos afirmar nuestros pies. La Biblia dice que nuestro fundamento no es cualquier fundamento. Esta iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Amén. Así que Jesús les habló también a los judíos de su tiempo, diciéndole en el capítulo 7 del Evangelio según San Juan, el versículo 10 en adelante,
Dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos de la fiesta y le decían, ¿dónde está aquel? Y gran multitud estaba cerca de él entre la multitud. Gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían es bueno, otros decían no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y les enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabéis de letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo, una hora hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. Le dijo el Señor a los judíos en su tiempo, porque hablaban mal de él. Unos decían él es bueno, otros decían no, ese engaña a la gente. Y el Señor dice que les enseñaba en el templo y todos se maravillaban de él y decían, ¿y este de dónde estudió? Pero él le dijo, bueno, mi doctrina no es mía. La doctrina que yo les predico es del que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Así que, hermanos, uno tiene que saber si la doctrina es de Dios o si la doctrina no es de Dios. ¿Y cómo sabe uno si la doctrina es de Dios? Aquí el Señor lo dice. El que quiera hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Que queremos, hermanos, que el Señor nos ayude, porque los días son difíciles, los días son malos. Vamos a ver algo aquí acerca de la doctrina, conociendo y guardando la doctrina. ¿Sí alcanzan a leer allá? ¿De atrás? Sí. Bueno, aquí hay unos textos en la Biblia, Deuteronomio 32, usted puede mirarlo allá también. Deuteronomio 32, apague esto por favor. Dice, prestad atención, oh cielos, y hablaré. Escuche la tierra a los dichos de mi boca. Goteará como lluvia mi enseñanza, destirará con rocío mi palabra, como llovizna sobre el pasto, como aguaceros sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandecer a nuestro Dios. Y Job capítulo 11, versículo 4 dice, tú dices que la doctrina es pura y yo soy limpio ante tus ojos. Proverbio 4 dice, no donéis mi instrucción, porque yo os doy buena enseñanza. ¿Sí? Para tener un adecuado conocimiento y de esta manera realizar una buena interpretación e introyección de la doctrina, o sea, una buena conocerla internamente, una introyección y conocerla internamente, auscultarla. Es necesario empezar por esclarecer y o definir qué es doctrina, a qué enseñanza se le conoce como tal y el porqué de la importancia que éstas sean producidas fielmente. Las doctrinas tienen que ser reproducidas fielmente. Por eso el apóstol le dice a Timoteo, dice, busca hombres fieles, idóneos, que enseñen también a otros. Todo el que aspire a predicar la palabra del Señor tiene que haberla recibido primero y tiene que, así como la recibió, ser fiel en transmitirla, gloria al Señor. Nosotros no predicamos, los predicadores no predicamos lo que nosotros creemos, en el sentido de que se nos antojó creer así.
Señor, porque nos han enseñado. Nosotros somos receptores de una enseñanza. Aquí ninguno es alguien que se ha proclamado o autoproclamado el tenedor de la verdad. No, nosotros nos han transmitido la enseñanza, nos la han dado, gloria al Señor. Y el mismo Jesús, Dios manifestado en carne, lo dijo: mi doctrina no es mía. O sea que él no venía hablando por su propia cuenta, según lo dice ahí, ¿verdad? Hablando como hombre. Le digo, la doctrina que yo hablo es de Dios. Entonces vamos a ver cuál es la doctrina de Dios, cuál es la verdadera doctrina, la doctrina que está aquí en la palabra del Señor. El problema es que uno dice: no, es que la palabra de Dios dice, pero muchos cogen la Biblia y tergiversan la Biblia, y entonces dicen, la Biblia dice así, y enseñan unas doctrinas que no son bíblicas, aunque las extraen aparentemente de la Biblia. Por eso, hermano, nosotros tenemos que conocer bien qué dice la Biblia. Y no es que dice la Biblia literalmente, pero vamos a estudiar estos temas porque esto es necesario aclararlo. No es lo que dice literalmente, sino lo que Dios nos quiere decir a través de ella. Porque esa es la doctrina, no es lo que está escrito, porque muchos cogen algunos textos que están escritos aquí y dicen, no, la Biblia dice, y forman doctrinas propias. Y aún aquí en el pasaje que acabamos le dice doctrinas de demonios. Porque el demonio sabe la Biblia. El diablo conoce la Biblia. Y él coge la Biblia, la tergiversa y entonces saca una doctrina de la Biblia. A ver, que se posterior. Así que es necesario que nosotros, hermanos, tengamos un conocimiento adecuado y realizar una buena interpretación e introyección de la doctrina. Usted tiene que introyectarse, entrometerse. Ahí sí hay que ser entrometido. No se entromete en otra cosa, entrométase en la palabra. Métase en la palabra, introyéctese ahí, introdúzcase, para que sepa bien qué es lo que está ahí escrito. Porque un día vinieron unos discutiendo y el Señor le dijo, no, ustedes erráis desconociendo el poder de Dios y desconociendo quién es Dios. Así que uno no puede estar por ahí discutiendo a Dios si no lo conoce, ¿verdad? Sí, vamos entonces a ver qué es doctrina. En este orden de ideas se cita la definición escrita en el nuevo diccionario bíblico certeza. Si uno puede tener ese diccionario bíblico, puede ver la definición de lo que es doctrina. En el Antiguo Testamento hay una palabra en hebreo que es legal, que significa lo que se recibe. Eso está en el Nuevo Testamento según esta palabra legal. Significa lo que se recibe. De igual manera, en el Antiguo Testamento, al cuerpo de enseñanza revelado se le llama la Torá, que aparece 216 veces, que se traduce como ley, la ley, la Torá. O sea, el cuerpo de enseñanza que recibió Moisés en el monte Sinaí y que Moisés se lo transmitió al pueblo, eso es lo que es la Torá, la doctrina, que vino de quién? De Dios. Que vino de Dios. Sí. En el Nuevo Testamento se emplean dos palabras para conceptuar la palabra doctrina. Hay una palabra que es didascalía, que significa tanto el acto como el contenido de la enseñanza. O sea, cuando uno enseña y cuando lo que uno enseña, eso es didascalía. Se usa en relación con la enseñanza de los fariseos, aparte de una mención en la epístola a los Colosenses y otra en Efesios. Su uso se limita a las cartas pastorales de 1 y 2 Timoteo, en las cuales tiene el mismo significado, cuerpo y contenido de la enseñanza como regla de ortodoxia. O sea que esta palabra que nosotros leemos aquí, donde leímos en 1 de Timoteo, que se traduce aquí doctrina, viene de esta palabra original en griego, didascalía. Recuerden que la Biblia fue escrita en unos idiomas diferentes al nuestro. Entonces, estas palabras, que son los originales que están allí en la Biblia escrita, didascalía, que nosotros traducimos como doctrina, significa cuerpo y contenido de la enseñanza como regla de ortodoxia. O sea que la palabra doctrina significa el cuerpo y el
Doctrina entonces el cuerpo de la enseñanza, lo que es la enseñanza en sí. Amén. Y el contenido de esa enseñanza, o sea, lo que se trata de aclarar, de explicar con esa enseñanza, eso es lo que es doctrina. Amén. Que viene de la palabra didascalía. En San Mateo 15:19 dice: en vano me adoran, tus enseñanzas no son más que reglas humanas. O sea, que doctrina de hombres. Es una traducción nueva. Dice: en vano me adoran, sus enseñanzas no son más que doctrinas de hombres. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Marcos 7:7. ¿Sí? La otra palabra del griego del Nuevo Testamento es didaje, que aparece en un mayor número de partes del Nuevo Testamento. De igual forma significa acto o contenido de la enseñanza, igualmente que la anterior. Se menciona en relación con la enseñanza de Jesús, según él mismo afirma que era divina. En Mateo 7:16 al 17 dice: por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. En San Juan 7:16, bueno, ahí está errado, el primer texto no es Mateo, sino es Juan. Amén. En Juan 7:16, igual que leímos nosotros ahorita, que el Señor mismo dice: mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esta es una versión diferente a la versión del 60, una versión más actualizada, por eso dice mi enseñanza. Pero acá en la versión del 60 dice mi doctrina. Mi doctrina. Doctrina es la enseñanza. Amén. Mi doctrina no es mía, sino del que me envió. El que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esta palabra enseñanza o doctrina es la que se traduce de didaje. Amén. Sí. De acuerdo a lo anterior, es posible establecer que conocer y guardar la doctrina es una de las cualidades principales de un predicador del Evangelio. Así lo enseñó el Señor Jesucristo cuando hablaba. Lo hacía basado en las Escrituras divinamente inspiradas por el Espíritu Santo, exponiendo sus principios y enseñanzas. La Biblia, toda la palabra, toda la Escritura, dice aquí lo que está escrito, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil para redarguir, para instruir, para enseñar, para corregir a todo hombre, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El evangelista San Mateo dice que la gente se admiraba de su doctrina, o sea, de la doctrina del Señor, de la enseñanza de Jesús, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El evangelista San Marcos lo dice también. En San Mateo 7:28-29 dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. Se asombraban de su doctrina, de su enseñanza. Él enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Quién mejor que Jesús tiene autoridad? Jesús es el que tiene autoridad para enseñar. Bendito su santo nombre. Así que cuando Jesús estuvo aquí en tierra, Él enseñó, ¿verdad? En carne, estuvo aquí en carne. Él enseñó con autoridad divina, que es lo que nosotros conocemos como unción. Con unción, con autoridad. Amén. Eso es la unción. La unción no es un óleo ya que se derrama, o una aureola, no. La unción es la autoridad, hermano, que una persona tenga de parte de Dios para enseñar. Esa es la unción. No se transmite con gritos, con saltos, con brincos. No. Se transmite predicando la verdad. Aleluya. Y no solamente predicándola, sino viviéndola. Porque eso es lo que da autoridad. Da más autoridad vivirla que predicar la verdad. Aleluya.
Porque la autoridad se tiene al vivir la gloria del Señor, al vivir la enseñanza. ¿Sí? También destaca que Jesús les enseñaba en su doctrina, lo cual quiere decir que Él enseñaba siempre basado en principios y leyes que les revelaban la divina voluntad, o sea que Dios les hablaba, que Dios les revelaba, que Dios les mostraba. Un predicador tiene que ser inspirado por Dios. Alguien que va a predicar la verdad, que va a predicar la Biblia, que va a enseñar doctrina, tiene que estar inspirado por Dios. El Espíritu Santo es el que inspira, es el que enseña, es la unción misma, es la autoridad misma, es el Espíritu Santo. Por eso alguien que va a enseñar, hermano, tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Alguien que no ha recibido el Espíritu Santo no tiene la misma autoridad. Escúchelo, no estoy diciendo que no tiene autoridad. No tiene la misma autoridad que alguien que tiene el Espíritu Santo para enseñar. Porque el Espíritu Santo da autoridad divina. Amén. Porque un hombre lleno del Espíritu Santo se deja guiar por el Espíritu Santo. ¿Verdad? Un hombre lleno de Dios, ¿qué va a hablar si no de Dios? En cambio, alguien que no está lleno de Dios, hermano, sale hablando cualquier cosa, ¿verdad? Sale hablando de otra cosa que no sea de Dios. Pero hermano, cuando usted va a una iglesia, cuando usted se reúne en un culto a domicilio, cuando usted se reúne con alguien que usted cree que sabe de Dios, ¿qué espera usted que le hable? De fútbol. ¿Qué espera usted que le hable? Hombre, que nos hable de Dios. Esa es la pretensión que uno tiene ya. Que le hablen de Dios. Entonces, si alguien viene aquí a la iglesia, ¿qué tiene que escuchar que se le hable? De Dios. De Dios. De todo predicador que tenga la autoridad de Dios, tiene que hablar de Dios. Tiene que abrir su boca para hablar de Dios. Ahí se ve si la doctrina es de Dios o no es de Dios. Porque el que habla de Dios enseña quién es Dios y cuál es la voluntad de Dios o qué es lo que Dios quiere. Y el que quiere buscar la voluntad de Dios, oye de buena gana eso porque él sabe y está creyendo que eso lo está diciendo de Dios. Amén. Por ahí dice un texto, no, para los impuros todo les es impuro, mas para los puros todo es puro. Por eso hay gente impura que oye la palabra y entonces la telegresa dice, pura carreta, porque para él, como él es impuro, él cree que todo es impuro. Dice, que eso es carreta, eso es puro bla bla bla, y muchas veces Dios le está hablando. Amén. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de las parábolas, y como parte de su instrucción les dijo, ¿sí? Jesús es quien pone el ejemplo para que nosotros no enseñemos conceptos propios. Cuando dice a los judíos, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hago por mi propia cuenta. En Juan 7:17 dice, el que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hago por mi propia cuenta. Esas son diferentes versiones del mismo texto. Los apóstoles también destacan la importancia de conocer y guardar la doctrina. Por ejemplo, el apóstol Pablo instruye a Timoteo en diferentes aspectos de la doctrina. Sobre la enseñanza de la iglesia, si él te enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. Si enseñas estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. Es el mismo texto, pero en dos versiones diferentes. Hay una versión que es más actual que la otra. Entonces, por eso, hermano, uno debe tener varias versiones de la Biblia. Una versión de la Biblia es una traducción. Amén. Una traducción que se tomó de unos originales, por decir entre comillas, porque originales no existen. Los originales de la Biblia no existen, se perdieron en el tiempo. Existe copia de copias,
Aleluya. Porque los originales fueron escritos en papiro, fueron escritos en barro, y eso con el tiempo sencillo se perdió. Dios permitió así. Pero hubieron algunos escribas fieles que fueron pasando de un documento a otro y fueron reescribiendo. Entonces lo que se tiene son manuscritos. Entonces una versión de la Biblia es una traducción que se toma de otra versión y se aclara, porque ustedes saben que las palabras van cambiando de significado con el tiempo. Muchas cosas, nosotros ya no hablamos el castellano que se hablaba en el 1500, nosotros hablamos ahora un idioma diferentísimo. Sí. Cuidar la doctrina hay que cuidarla. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te ven. O sea que la enseñanza hay que cuidarla, hermano. Hay que recibirla y hay que saberla recibir y hay que cuidarla. Amén. O sea, hay que ser fiel a la enseñanza. Un día, recuerdo, estábamos discutiendo en la iglesia central cuando yo comenzaba ya como predicador de barrio, estábamos un poco caballeros, culto de caballeros, estábamos discutiendo doctrina. Y uno de los hermanos allá, porque no tuvo más argumentos que decir en la discusión, entonces dije, espérenme ahí, y fue a la casa y trajo una grabadora así. Dijo, aquí vamos a oír lo que es la verdad. Y puso un cassette del hermano Álvaro. Y entonces a mí me molestó eso y yo le dije, no, ¿cómo vas tú a traer un cassette del hermano Álvaro? El hermano Álvaro tiene una buena doctrina. Amén. Pero nosotros estamos discutiendo la doctrina de Dios. Amén. Te explica con tus propias palabras lo que tú has oído del hermano Álvaro, lo que el hermano Álvaro te enseñó a ti, cómo lo recibiste tú, cómo lo estás guardando tú. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Padre. Yo no le voy a traer un cassette aquí del hermano Álvaro y a ponérselo para que ustedes escuchen. Y si vamos a oír la palabra de Dios y escuchamos un cassette del hermano Álvaro. No, porque el hermano Álvaro es el maestro de la iglesia, es el presidente, está bien. Pero hermano, una prédica es una vida. Aleluya. La enseñanza, porque yo puedo repetir una enseñanza del hermano Álvaro que yo escuché muchas veces, y eso es lo que yo predico a propósito. Pero si usted se la oye al hermano Álvaro y me la oye a mí, saben diferente, porque yo tengo un sabor diferente del que tiene el hermano Álvaro. Pero es la misma doctrina. Lo que yo tengo que guardar es esa enseñanza. Amén. Yo tengo que guardarla. La doctrina tiene que guardarse como se recibe. Claro, ella va cogiendo unos sabores al que la tiene, ¿verdad? Pero la esencia es la misma. La esencia es la que no se puede cambiar. Cambian las formas de los vasos, ¿verdad? Si usted echa una Coca-Cola que viene en una botella grande, la echa en un vaso pequeñito, ¿es Coca-Cola o deja de ser Coca-Cola? Coca-Cola. Sigue siendo Coca-Cola, pero lo que pasa es que cambia el vaso, ¿verdad? Amén, amén. El contenido. Las doctrinas, usted la recibe y usted la está recibiendo como usted es. Usted tiene que tener la capacidad de guardarla, de recibirla, de intronizársela, de entenderla, porque usted tiene, hermano, el deber de transmitirla a otro que no sabe. Amén, amén. Lo que la doctrina no es bueno guardarla y que se enmuezca ya guardadita, y qué bueno, yo tengo 50 años, hay quienes se llenan la boca diciendo, yo tengo 50 años de ser creyente. Bueno, ¿qué hace uno con 50 años de ser creyente? Y nunca se ha ganado a nadie. Nunca le ha hablado a nadie. Aleluya. Porque ¿para qué tú estás recibiendo entonces tanta enseñanza si no es para que tú la transmitas a otros? Sí, Señor. La doctrina no se puede guardar en el sentido de encerrar. La doctrina hay que guardarla en el sentido, Aleluya. y gracias a Dios porque se ve la luz. Porque la doctrina no es por el videoín, la doctrina está aquí en la palabra del Señor.
Aleluya. Se puede ir la luz, se puede ir el videobeam, pero seguimos teniendo la doctrina. Amén. Y vamos a predicar la doctrina. Gloria a Jesús. Entonces usted tiene que entender la doctrina, hermano, la enseñanza, tiene que entenderla, tiene que recibirla. Porque el problema es que ahora hay muchos maestros por ahí enseñando. Y entonces alguien se deja impactar de un maestro que enseña algo muy elocuente y entonces viene diciendo a otro lo que aquel maestro le enseñó. Sí, Señor. Y entonces otros que no saben mucho tampoco de la doctrina verdadera, entonces se dejan impresionar también de aquel que no sabe la doctrina, ni sabe lo que está diciendo. Gloria a Jesús. Y la Biblia dice, no te dejes guiar de cuentos de viejas. Eso dice aquí la palabra. Aleluya. De cuentos de viejas, porque hay cuentos de viejas. Aleluya. Hay viejas que les gusta echar cuentos. Aleluya. Y la Biblia dice que las ancianas tienen que enseñar a las más nuevas. Amén. Dice la palabra del Señor. Usted sabrá si lo que yo digo es así o no es así. Amén. Amén. ¿Verdad? Esa es la doctrina. Donde estábamos leyendo ahorita en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Desecha las fábulas profanas. ¿Qué es una fábula? Es un cuento. Amén. Amén. Desecha las fábulas, los cuentos profanos. Y desecha los cuentos de viejas, dice aquí. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha. Aleluya. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Y dice el versículo 9 del capítulo 4 de 1 de Timoteo, palabra fiel es esta. Palabra fiel es esta. O sea, yo te estoy transmitiendo lo que yo recibí de mis maestros. Aleluya. Te lo estoy tratando de decir fielmente. Porque esta palabra es fiel. Amén. Amén. Palabra fiel es esta. El que puede ser infiel es el que la transmite, que ahí es donde hay que ver si el que enseña la doctrina está apto para enseñarla, si es fiel, porque la palabra sí es fiel. Gloria a Jesús. Y es digna de ser recibida por todos. Amén. Así que uno no puede despreciar tampoco a los que enseñan, porque si enseña la palabra, la doctrina, hay que recibir la doctrina. Lo que hay que desecharlo es a él. Lo que no está viviendo lo que enseña. Aleluya. Entonces cuando la cosa es buena, tanto el que enseña como lo que enseña es bueno. Bendito el Señor. Aleluya. Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y estamos en los postreros tiempos, Amén. podríamos demostrarle por la Escritura cuáles son los postreros tiempos. Eso es parte de la doctrina también. Gloria a Jesús. Estamos en los últimos tiempos, porque la Biblia habla de muchas señales de los últimos tiempos, y actualmente estamos viviendo todas esas señales que dice aquí la Escritura. Amén. Amén. Así que podríamos demostrarle doctrinalmente que son los últimos tiempos. El Espíritu, ¿quién? El Espíritu Santo, Dios. Amén. Amén. Dios dice que en los postreros, dice claramente, que en los postreros tiempos, algunos, no todos, algunos, porque algunos son los que se dejan llevar por viento de doctrina, Sí, Señor. porque no están parados bien en la doctrina, no están parados bien en la enseñanza, se llenan de tantos vientos por ahí que digan cualquier cosa. Viene un vientecito y se lo lleva. Viene otro vientecito por acá y se lo lleva. Viene otro por acá y se lo lleva. Porque no están asidos en la roca firme Aleluya. de la enseñanza. El fundamento. Hermano, la doctrina es el fundamento. Amén. La doctrina es como los huesos al cuerpo. El esqueleto. ¿Para qué sirve el esqueleto? Para tener el cuerpo.
Usted se imagina este cuerpo sin esqueleto. Pareceríamos unas gelatinas. Pero este cuerpo está así enderezadito. Es porque tiene un esqueleto. Amén. Tiene unos huesos Gloria a Jesús. que están armados unos con otros. Así es la doctrina a la iglesia. La iglesia sin doctrina no tiene fundamento, Gloria a Jesús. no tiene estructura, no tiene firmeza. Una iglesia que no tiene enseñanza. Y muchos andan metiéndose en un lado y en otro porque ven un grupo grande. Pero donde hay un grupo grande no significa que haya iglesia. Lo que hace la iglesia es la estructura interna, la enseñanza de la palabra, aleluya. Es lo que hace lo que es la iglesia. Amén, amén. Los creyentes que tienen esa enseñanza. Porque aquí se va el pastor y ustedes no van a quedar sin doctrina. Aquí se va el pastor y yo le aseguro que aquí casi la mayoría tienen la doctrina. Amén, amén. Y seguirán andando. Esta iglesia seguirá andando porque esta iglesia tiene la doctrina de Dios. Gloria a Dios. Tiene el cuerpecito, ¿verdad? Hasta el más ancianito está enderezadito aquí y camina. El más ancianito, Gloria a Jesús. porque tiene doctrina. Y los que se están levantando nuevos, lo que queremos es que se enderezcan, se afirmen, se dejen llevar. Como cuando yo era adolescente que me montaba en el bus, que el bus frenaba porque no sabía manejar el cuerpo. Porque la mente era de niño y el cuerpo ya estaba siendo de adulto. Y entonces no manejaba los movimientos finos y huesos. Porque de repente se me alargaron los brazos y las piernas. Pero el cerebro seguía siendo el mismo tamaño. El corazón seguía siendo igual. Así que tuve que aprender a manejar el cuerpo. Aleluya. Hermano, hay que aprender a manejar la doctrina. Gloria a Jesús. Amén. Por eso no todos son maestros. No le preste atención a cualquiera que ande por ahí enseñando cualquier cosa. Revísele la doctrina. Aleluya. Amén. Revísele lo que está enseñando. Porque muchos neófitos se paran a hablar como si supieran mucho. Y hay quienes predican como si ya supieran tanto. Yo era presidente de jóvenes de la iglesia central y buscaba de Dios para predicar. Y un día, según a mi parecer, dijo un gran sermón. Y cuando mi abuelo le preguntó al pastor, dijo, más o menos. Hay muchos niños que hablan como si fueran grandes, pero lo que hablan les queda grande. Porque no han vivido lo que dicen. Amén. Por eso un niño no puede ser predicador, hermano. Amén. No se deje meter el dedo en la boca y que niños predicadores. ¿Cuál niño predicador si un niño no sabe dónde está? A un niño hay que cogerlo y hay que lavarlo porque no se sabe lavar. Revísele la oreja y la tiene llena de cutre. No se sabe bañar. Aleluya. Hay que limpiarlo, hay que darle la comida. Hay que mandarlo a dormir. Porque es niño. Amén, amén. ¿Cómo un niño va a venir enseñando doctrina? Los niños no enseñan doctrina. Los que enseñan doctrina son los maestros, los adultos. Gloria a Jesús. Bendito el Señor. Así que en estos tiempos postreros algunos apostatarán de la fe. Apostatar, hermano, es irse en pos de lo que no es verdadero. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces ve usted que hay doctrinas de demonios. Hay enseñanzas de demonios. Porque los demonios también enseñan. Amén, amén. Porque el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Gloria a Jesús. Y por ahí anda uno que diciendo de que él es Jesús. Y que hay que fumar droga, y hay que fornicar, y hay que hacer de todo. Y se pintó el 666
y le cantan y dice que la mejor coca es la de Colombia, siendo que él no es colombiano. Y él dice que él es Jesús. Y dice, la Biblia dice, y usted lo oye hablando, dice, la Biblia dice, Pablo dice, que él pone el fundamento y otros son los que sobreedifican. Así que cuando Pablo dijo que él mismo puso el fundamento y que otros sobreedifican en el fundamento, yo soy ese del que habla Pablo, dice eso. Y cita la Biblia. Yo soy el que dice Pablo, yo vengo a sobreedificarlos. Y dice lo que dice aquí la Biblia. Pero la cita mal, porque el diablo cita mal la Biblia. Por eso cuando Jesús fue allá al monte a ayunar y el diablo se le aparece, el diablo lo primero que le cita es la Biblia. Amén. Está escrito. Pero como Jesús, hermano, no solamente la sabe, sino fue el que la inventó. Amén. Él sí que la conoce. Y entonces le digo, escrito también está. Escrito está. Porque la palabra es la espada del Espíritu. ¿Y una espada para qué sirve? Para atacar. Y el diablo atacó con la espada. Pero la palabra también es una espada que sirve para defenderse. Gloria a Jesús. Amén. Pero el que se sabe defender es el que sabe usar la espada. Gloria a Dios. Porque cualquier espada se lo puede herir y lo mata. Así que la palabra hay que saberla usar porque te puede venir en propia contra. Aleluya. Tienes que saberla usar. Jesús es el maestro. Amén. Escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarde. Pero Jesús decía, escrito está. ¿Verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Aleluya. Escrito está. Solo a tu Dios adorarás. Escrito está. Amén, amén. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Eso es saber lo que está aquí claro. Esto es tener clara la doctrina. Oh, santo, santo es tu nombre. Tener clara la enseñanza, porque hay quienes pueden coger estos mismos textos y decírtelo, metiéndote un veneno diferente, Sí, Señor. para hacerte morir, para matarte. Aleluya. Pero tú y yo tenemos que tener clara la palabra, hermano, la Amén, doctrina, la amén. enseñanza. Algunos dicen por ahí, no, esta enseñanza viene del Canadá. Esta enseñanza la trajo un gringo. Esta enseñanza, si hubiera venido de Canadá, eso hubiera acabado hace tiempo. Sí, Señor. Pero esta enseñanza fue del cielo mismo, hermano. Gloria a Dios. Por eso permanece. Permanece, gloria a Dios. Porque se murió el hermano Larsen y todavía siguen las enseñanzas Sí, Señor. de la palabra de Dios. Y la enseñanza de la palabra. Bendito el Señor. Ahorita, si Dios permite, se nos están acabando ya los ancianos que vienen, porque esa es la vida. Y los que vienen sucediendo son los que van surgiendo. Pero porque se vayan acabando los hombres por la misma naturaleza, esta palabra, dice Dios, permanecerá para siempre. Amén. Amén. Permanecerá para No siempre. pasará. El mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea. Apostatarán de la fe, se apartarán de la fe. Eso es lo que no queremos, que ninguno se aparte de la fe, ninguno salga apostatando de la fe. Afírmate en la doctrina, en la enseñanza. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Entonces hay enseñanzas de demonios y hay que tener cuidado con esas enseñanzas. Tienes que saber cuáles son las enseñanzas de demonios. Aleluya. Tienes que tener claro cuál es la enseñanza de Dios. Amén. Y hay enseñanzas de hombres también. Amén.
Pablo, hombre, les predicaba a los nobles de Berea, y los nobles de Berea se iban a la escritura a ver si lo que Pablo, el hombre, decía era verdad. Aleluya. No comían de cuenta. Gloria a Dios. Traiga la Biblia, estúdiela, anote. A ver que enseñe a alguien aquí, sea yo o otro, anote, escriba, coja la Biblia, ráyela. Aleluya. Hay quienes tienen la Biblia sanita, limpiecita, como si nunca lo hubieran leído. La Biblia, hermano, es un libro, léalo, ráyelo, los márgenes, subráyelo. Gloria a Si es suya propia, es personal, para eso se usa. Sí, Señor. Porque hay gente que se vuelve tan espiritualista que creen que estas hojas son las que hay que guardar. No, lo que hay que guardar es la enseñanza, el espíritu que está aquí escrito. Porque yo he visto hombres que cogen estas hojas que son finitas y las envuelven y le ponen marihuana adentro y se la fuman Aleluya. y no les pasa nada. Porque es una hoja. Pero lo que está aquí en esta hoja te puede hacer salvo por toda la eternidad. Gloria a Jesús. Si tú lo entiendes, si lo interpretas, si te metes allí en lo escrito, bendito el Señor. Gloria a Jesús. Porque sabe que en un tiempo quisieron acabar con la Biblia escrita. Los emperadores la mandaron a quemar, la mandaron a destruir y están acabando con todas las Biblias. Pero no se acabó la Biblia. Permanece porque es de Dios. Amén. Y lo de Dios no lo destruye nadie, hermano. Nadie lo destruye. Por eso el apóstol Pablo, cuando era Saulo de Tarso, el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aleluya. Saulo, tú no entiendes que dura cosa es darte golpes contra la pared, dar patadas contra el aguijón. Póngase usted a darse una patada contra una puya así para ver quién sale ganando, la puya o usted. Esa puya yo tengo que darle duro. ¡Ay! Sigue adelante. La Biblia dice: nadie puede nada contra la verdad, sino por la verdad. Aleluya. Por eso dice la Escritura: compra la verdad y no la vendas. Cómprala, atesórala, apréciala, tenla para ti, tenla como tuya propia. Esta verdad, el día que yo la conocí, yo me apropié de ella. Aleluya. Yo dije: esto es mío. Y lo aprecié, lo agarré, aleluya. Y no lo quiero soltar. No lo quiero soltar. Hay que guardar la doctrina, hermanos. Bendito el Señor. Por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Y dice: prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y desde tiempos antiguos muchos se han levantado diciendo: para que tú seas santo, no te cases, hay que abstenerse. Y ellos son los primeros que han caído y se han vuelto pervertidos, porque muchos se fueron a encerrar a monasterios y que para oír del mundo vano. Hermano, el mundo hay que sacarlo de aquí del corazón, porque donde usted va el mundo. Gloria al Señor. El mundo no es que se mete en la iglesia. No diga eso, hermano, con claridad, hable con claridad. El mundo se metió en la iglesia. No diga las cosas porque las oye repetir de otro. El mundo no se puede meter en la iglesia. Usted no ve que la iglesia es de Dios. La iglesia es santa. Y la iglesia es de Dios. Y la Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo va a ser la iglesia enemiga de Dios si es un mismo cuerpo? Gloria a Jesús. No diga eso con claridad, porque hay que tener claras las cosas, hay que tener claras las enseñanzas, no repetir
por repetir. Algunos que vienen del mundo todavía no se lo han sacado del corazón, es otra cosa. Sí, Señor. Que para eso predicamos la palabra, para que el mundo se le salga totalmente del corazón. Aleluya. Porque están luchando para que el mundo se les salga del corazón. Porque cuando oyen la flauta, los pies se les mueven. Cuando ven la cerveza, la garganta se les hace agua. Cuando ven la falda, las piernas le tiemblan. Todavía tienen el mundo en el corazón. Hay que sacarse el mundo del corazón. Aleluya. Y eso se hace con la palabra. ¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar su palabra. Aleluya. Es la palabra. No es regaño ni lloro. Yo que ya tengo casi 20 años de estar predicando, muchas veces he aconsejado y me ha tocado llorar y a veces me ha tocado dar regaño, pero yo veo que esto no funciona ni con regaño ni con lloro. Esto funciona es predicando la palabra. La palabra, el que la quiera oír, porque esta palabra es digna de ser recibida por todos. Cuando tú la expones, cuando tú la lanzas, alguno la recibe. Aunque haya muchos blasfemos, ignorantes que no la reciban. Gloria a Dios. Aleluya. Algunos que apostatan de la fe, escuchan doctrinas de demonios, de hombres mentirosos e hipócritas que tienen la mente cauterizada, prohibiendo casarse y mandando a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. No se puede comer cerdo, no se puede comer tinto, no se puede esto, no se puede aquello. ¿Quién dijo? Y entonces cogen algunos textos de la Biblia y dicen, la Biblia dice. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Aleluya. Porque tú tienes que tener clara la doctrina. Y algunos cogen textos del Antiguo Testamento, de pactos antiguos, y tergiversan la Escritura. Hermanos, nosotros tenemos un Nuevo Testamento. Aleluya. Y no es que no se pueda predicar del Antiguo Testamento. No es que no se pueda nombrar el Antiguo Testamento. Porque algunos oyen hablar del Antiguo Testamento y dicen, ¡oh, sacrilegio! No se puede mencionar Jehová. ¿Quién dijo? Tienes que tener clara la doctrina. Porque algunos andan por ahí diciendo eso, que ya no se puede mencionar Jehová. Ten clara la doctrina. Afírmate en la doctrina. Porque nos han traído enseñanzas, hombres fieles a Dios. Y yo a ninguno le doy eso. A que venga por ahí un neófito diciendo cosas que encontró en el internet, o yo hablando a alguien, aleluya, que tiene la mente cauterizada. Vamos a pararnos firmes a ver cómo es que estamos. Gloria a Dios. Porque estamos dispuestos a defender la doctrina. Estamos dispuestos a morir por ella. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Hermano, entienda lo que es la enseñanza. El día que usted oiga, y váyase a cualquier iglesia de aquí, de la iglesia nuestra pentecostal, y usted oiga una enseñanza a la mayoría de los pastores, entonces créala. Pero si oye a 2 o 3 por ahí, pelagatos, hablando mal, no le crea, no le pare bola. La celo de Dios. Santo. Gloria a Jesús. Gente ignorante. No, ya no se puede hablar de Jehová. Esa es una doctrina y vamos a enseñarla. Aleluya. Vamos a enseñar el nombre de Dios. Porque tienes que tener clara la enseñanza del nombre de Dios.
los nombres de Dios. Aleluya. Eso es doctrina pura. Amén, amén. El pasa es que un pastor no puede en un año dar todas las doctrinas. Teniendo 200 personas, cada una con una cosa. Tiene que ir poquito a poco afilando y metiéndose para ir corrigiendo el uno y ir corrigiendo el otro, ir corrigiendo el otro. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias a Dios que el Espíritu Santo sí conoce todas las cosas Amén, amén. y acomoda cada cosa en su lugar. Bendito el Señor. Acomoda todo el Señor. Que Dios es el que sabe mejor las cosas Gloria a Jesús. que nosotros, hermanos. Doctrina de demonios. Enseñando que no hay que casarse, que hay que abstenerse de alimentos. Y algunas tienen hasta de días de fiesta, lunas nuevas, dice Pablo, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo porvenir, dice el Señor. ¿Y qué es una sombra? Vaya, agarre una sombra, a ver qué es. Una sombra no es nada. Amén, amén. Y las enseñanzas del Antiguo Testamento son sombra de Cristo. La sombra lo que hay es que seguirla. Porque la sombra viene de una realidad. La sombra lo que sirve es para guiarlo a uno a la verdad. Aleluya. Pero el que anda por sombras anda mal. Y hay gente que todavía sigue creyendo que hay que guardar el sábado. Una doctrina, hermano, eso es enseñanza. Falta de enseñanza. Hay que enseñar la palabra. Bendito el nombre de Jesús. Si usted no sabe, pregunte, hermano, por favor. Aleluya. No se la deje que sabe mucho, pregunte. Pregunte a los ancianos, porque aquí hay muchos ancianos que saben la palabra. Gloria a Jesús. Mucha gente que ha oído de años y años la doctrina y la tienen clara. Amén, amén. Gloria a Jesús. Nada es de desecharse. Bendito el nombre del Señor. Si con acción de gracias se toma. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Amén, amén. Nada es de desecharse. Si por la oración y por la palabra de Dios es santificado. Porque lo que santifica es la palabra de Dios. Amén. Yo estaba recién entregado al Evangelio y entré a trabajar a una oficina donde tenían una doctrina de hombres. Estaba yo trabajando con mis jefes viendo unos planos y de pronto todo el mundo se paraba y se iba ya contra la pared a decir unos rezos frente a una muñequita. Y yo me quedaba solo acá. Gracias a Dios que el Señor tiene misericordia de esta garganta. Aleluya. Pero si no, yo me la gasto con gusto. Gloria a Jesús. Porque Él puede darme una nueva también. Amén, amén. Bendito el Señor. Y un día me llamó mi jefe y me dijo: Víctor, ven acá. Tú eres cristiano. Tú tienes a Cristo. Yo también tengo a Cristo. Y yo digo: oh, este hombre es cristiano. Digo: Víctor, yo me levanto a las 5 a orar. Y yo estaba recién entregado y yo me levantaba, era corriendo 5 minutos antes para el baño y ni oraba. Ay, Y me apegó. Y anda este hombre pasando que yo. Y entonces me estaba diciendo: Víctor, vamos a unirnos. ¿Por qué no te haces de mi lado también si tú eres lo mismo que yo? Y me estaba mostrando una enseñanza que según él era la real, la verdadera. Pero gracias a Dios por mis padres, gracias a Dios por mis abuelos, gracias a Dios por mis suegros, que me guiaron a la verdad. Bendito el Señor. aleluya. Y yo le veía algo raro a ese hombre.
Yo decía, pero yo no lo veo como los hombres que yo veo en la iglesia. Se le ve algo raro a este hombre, porque el Espíritu le redarguye a uno, hermano. Gloria a Jesús. Y él me decía, yo tengo a Cristo, Víctor, tú tienes a Cristo, unámonos, vamos a trabajar, te necesitamos, tú eres consagrado, necesitamos gente como tú. Me quería ganar para ellos. Y yo estaba trabajando con ellos, y era lo que me pagaban el sueldo todos los meses hacía. Y yo quería guardar mi trabajito. Y yo me quedé pensando y yo digo, oh, doctor Mauro, eso es verdad. Pero doctor Mauro, ¿por qué usted no me explica un poco más la doctrina que ustedes tienen? Entonces, claro, Víctor, ven. Y me sacó un librito que tenía allí y me dijo, mira, esto lo escribió el doctor Escriba de Balaguer, el santo hombre de Dios. Con mucho respeto lo digo. Aleluya. Lo estoy diciendo por lo que él me estaba diciendo. Y yo le dije, ¿qué enseña don Escriba de Balaguer? Me dijo, Víctor, ese hombre enseña de que uno se santifica es por el trabajo. Entre más trabaja el hombre, más santo se hace. El momento. Y yo estaba apenas comenzando, yo no sabía Biblia así como se habla, ni predicaba, ni nada de eso. Yo me sentaba a llorar ahí en la banca cuando oía que Dios hablaba y el Espíritu Santo me tocaba, era llorando en la banca. Pero cuando predicaban, enseguida paraba de oír. Y desde niño venía oyendo la palabra. Y nunca había oído eso en la iglesia. De que el hombre se vuelve santo entre más trabaja. Serán los burros. Entonces los burros, ¿por qué no son santos? Y dije, no señor, espérese un momentico, doctor. Y así eso no va por ahí. Yo no puedo ser de usted ni usted puede ser de mí, porque no, estamos hablando cosas diferentes, doctor. En la iglesia, en la Biblia, a mí me han enseñado, la Biblia dice, el que santifica y los santificados de uno solo son. Aleluya. Y Jesús les dijo a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Gloria a Jesús. La que santifica es la palabra de Dios. Amén, amén. Yo he escuchado que me han dicho desde niño, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y eso yo lo he entendido, que es la palabra de Dios la que lo mantiene a uno santo, la que lo guarda a uno para Dios, es la palabra, no es el trabajo. Él me quería ser un esclavo de él. Digo, señor, vamos Víctor, pero ven acá. No, señor, lo siento. Algunos oyen por ahí doctrinas erradas y siguen cualquier doctrina. Revisa la doctrina. Ni a mí te estoy pidiendo, y siempre lo he dicho, ni a mí. Por mucho que usted crea que yo... No, que yo no hay que ofrendar. Todavía siguen siendo niños, neófitos, llevando, aleluya, vientos por ahí de doctrinas erradas. Perdone que le predique así, hermano. Aleluya. Es que uno le duele ver que esta iglesia tiene 75 años enseñando las mismas cosas todos los días, porque aquí hay gente que lo puede comprobar de 50 años escuchando la misma enseñanza, pero que alguien venga ahora diciendo, eso no es lo que enseña la Biblia. Gloria a Jesús. Aleluya. Guarda la doctrina. Guarda la doctrina. Amén, amén. Por eso a los ancianos el apóstol le dice, ustedes son columnas, Gloria a Jesús. baluartes de la doctrina, de la verdad. Ustedes son las columnas de este edificio. Las columnas no se pueden resquebrajar. Las columnas son las que sostienen el techo, Gloria a Jesús. son las que sostienen todo el edificio. Si las columnas se caen, ¿dónde queda el edificio? Pero hay columnas y firmes. Amén, amén. Señor. Tú puedes ir a preguntar
preguntarle a una ancianita que ya casi ni puede leer, ni casi puede caminar, pero te va a enseñar doctrina pura, verdadera, Gloria a Jesús. doctrina de Dios. Y claro, que hasta son más celosos que uno. Dice, hermano, que cuando uno iba a los cultos de oración se sentía desde allá de la esquina la presencia de Dios. Amén. Así es. Cuando ayudábamos, no ayudábamos hasta las 12, ayudábamos hasta las 5. Amén. Amén. Aleluya. ¿Y por qué? Así es. Así es. Cuando hacíamos vigilia era de rodillas. Oh, aleluya, aleluya. ¿Y por qué? Gracias, Señor. Gracias. Pero las cosas van cambiando. Pero la doctrina no puede cambiar. Amén. Amén. No podemos cambiar el corte de pelo y echar la gomita y todo eso. Gracias, Dios. Pero lo que no puede cambiar es la enseñanza de la palabra. Aleluya. Esta es la que no podemos cambiar, hermano. Esta es la que no podemos cambiar. Esta es la que hay que agarrarla firme así. Hay que agarrarla y metérsela aquí en el corazón. Gloria a Jesús. Mi abuelo tenía una Biblia grande cuando yo era niño, y cada vez que pasaba por el lado de él me cogía la Biblia y me la recostaba en la cabeza y me la hacía así, para ver si algo se te pega, muchacho. Y yo me echaba de reír y decía, abuelo, eso no se pega así. Pero él me lo decía jocosamente porque se jugaba conmigo y me decía, pero ven, siéntate aquí, esto sí se te va a pegar, lee lo que dice en la Biblia. Y me ponía a repetir versículos, desde niño me lo ponía a repetir versículos y versículos y versículos, que ahora cuando yo estoy predicando ni me acuerdo y me salen así los versículos, porque desde niño me los dieron adentro en mi corazón. Gloria a Jesús. Tú puedes hablar con los apartados que andan por ahí, que desde niño estuvieron en la iglesia y lo que tienen es palabras adentro, el corazón tiene palabras todavía allí. La palabra no se quita. Aleluya. No puedes ir a meterte donde sea y hacer como sea. Pero a Pedro le dijeron, no, tú no puedes esconderte, puedes hablar malas palabras, puedes hacer creer que tú no eres de ellos, tú eres de ellos. No eres de ellos. Tú andabas con Jesús. Tú eres de los que andas con Jesús. No, no. Tú eres de los que andas con Jesús. Eso no se quita, eso no se borra. Aleluya. Esa verdad se mete adentro en el alma y en el corazón. La doctrina sana, cuando invade el alma, invade todo, aleluya. Aclara todo. Amén. Amén. Y se cree uno que hace maldad por ahí, pero uno es más bueno. Yo andaba mis 20 años haciendo maldad por ahí, pero ni mago era. Porque mis amigos me decían que va, Víctor, tú no sirves para esto. Tú vas a terminar metido allá en la iglesia. Y yo me hacía el bravo, yo me hacía, oh, que digo, oh, voy para lo que sea, vamos, póngame lo que sea que lo hago. Y no, que tú, no se le ve el corazón de esto. Porque a los malos se les ve el corazón de malo. Usted le ve la cara a un asesino y tiene cara de asesino. Amén. Amén. Pero le ve la cara a un cristiano, tiene más cara de manso. Gloria a Jesús. Después la enseñanza que te dieron. Aleluya. No te puedes olvidar de eso. Por eso nos estamos enseñando a estos niños aquí y a estos jóvenes, enseñándoles la palabra clara, Aleluya. la doctrina verdadera. No sé si hay un anciano por ahí que la tenga. Que quiera poder legalmente esta mañana. Y diga, aquí estoy, hermano, hasta que me muera voy con ella. Gloria a Jesús. Hasta que me muera voy con ella. Aleluya. Bendito el Señor. Santo. ¿Por qué no buscas, tú que eres anciano y que tienes años de estar escuchando la palabra, por qué no te buscas uno nuevo por ahí? Entre los que están aquí, a uno nuevo que está comenzando, y lo coges de la mano y le abrazas y le dices, ven acá, ven, vamos para el altar, vamos a ver si se nos pega algo aquí. Traigo aquí esta altar y diga, aquí estoy, Señor, este es mi hermano, que como yo recibí este legado, él también lo recibo. Que nada ni nadie lo haga apartar de tu camino. Que ni aunque vaya a la Universidad del Atlántico, se aparte. La Universidad del Atlántico no es nada. 7 años duré yo allí. Y Cristo me rescató de allí, de la fauces del enemigo. Me dijo, tú eres mío.
iglesia. Ponte en los pies de Cristo. Dile, enséñame tu palabra. Enséñame tu palabra. Tu enseñanza es luz. Tu enseñanza clara. Bendito el nombre de Jesús. ¿Quién más quiere venir aquí? Arrodíllese que vamos a orarle a Dios en esta mañana. Vamos a decirle, Señor, aquí está mi vida. Aquí tienen que salir predicadores, hermano. Y de los buenos. Ya lo estamos viendo como se explica. Que despunten los predicadores. Portadores de la palabra de verdad. Que guarden la doctrina sana. Que se paren en cualquier rincón del mundo. Y abran la boca para hablar palabra de verdad. Compra la palabra, compra la enseñanza. Está goteando como el rocío de la mañana. Deja que te empape el alma, deja que te empape el corazón. Ella es la que libra al hombre de caer en el hueco. Ella es la que libra al hombre de morir por ahí. Ella es la que libra al hombre de los males de este mundo. Oh Jesús, tú eres la palabra misma, mi Señor. Te rogamos que sea tú, Dios, afirmando nuestros corazones de estos hermanos antiguos y nuevos, y de estos que están comenzando y de los que van a comenzar tu camino. Yo te suplico que reveles tu palabra, que aclares el mensaje, de donde vayan caminando, les ilumine un texto, entiendan algo, Señor, y digan, esto es de Dios, como lo hemos recibido nosotros. Que tu buen espíritu nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a enseñar la doctrina, a entenderla, a tenerla clara, a predicarla, a vivirla, a practicarla, Señor. Guárdanos, ayúdanos, afírmanos, guíanos, Dios, pedagóguenos, enséñanos, capacítanos, haznos vivir para ti. Te lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Tú eres bueno, Señor. Habla con Dios, hermano. Dile a Dios lo que sientes en tu corazón. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias.